Raúl, bueno, hay coincidencia en querer modificar el impuesto a las ganancias, pero con este condicionamiento de no desfinanciar el Estado. Tal cual, Roberto, y este es el gran problema, ¿cómo se resuelve esto? En principio, ¿por qué la necesidad de modificar el impuesto a las ganancias? Porque hoy todas las paritarias están definiendo pisos salariales que están en orden de los 6.000, 7.000 pesos, hablamos de salarios brutos. Si este es el piso salarial para las categorías medias de cualquier convenio, estamos hablando por lo menos de 2.000 o 3.000 pesos más. Es decir, estamos muy cerca de los 9.000 pesos, 10.000 pesos. Este tema de que siempre se habla del mínimo no imponible 8.360 para solteros y se suele decir 11.563 casados con hijos. Casados con hijos quiere decir, en la ley no dice casados con hijos, dice mujer a cargo que cobre menos de 1.200 pesos, es decir, que si tiene trabajo la mujer ya no la puede descontar, quien está a cargo de la familia. E hijos hasta los 24 años también, si no trabajan o si no tiene ingresos de más de 1.200 pesos. Es decir, un hijo de 18 años que sale a trabajar por un salario medio de 2.500 pesos, una jornada no completa, ya tampoco entra en el descuento. Entonces, prácticamente este tema de solteros y casados con hijos es, en realidad, deducción que le corresponde al trabajador, 8.360. Si tiene familia a cargo, se le agrega estos descuentos. Pero en muchos casos, esto de la familia a cargo con familias donde la mujer normalmente tiene un trabajo y con hijos a partir de los 18 años que tienen algún tipo de trabajo, también prácticamente estas deducciones no son así tan amplias y tan generalizadas como se suele definir. Con lo cual rápidamente se llega a estar dentro de la órbita del impuesto a las ganancias. Una vez que estás adentro, yo voy a tener una diferencia con lo que recién escuchábamos que decía el economista Agustín Datelis. No es que sea tan baja la tasa. Dice, es el 9%, pero y nada más sobre el plus por encima de ese mínimo no imponible. El problema es que la tasa del 9%, que no es baja, inmediatamente se convierte en 11% en cuanto se sube un escaloncito en los sueldos. Sí. E inmediatamente sube al 14% cuando se sube el segundo escaloncito. Estos escalones hoy son muy bajitos porque jamás se actualizaron. Hace 15 años y están en función de lo que eran los salarios de entonces. Es decir, son proporcionales a los salarios de los años 90 y no proporcionales a los salarios actuales. Entonces, muy rápidamente se suben, por ahí con un solo aumento del 20%, se están subiendo 2 o hasta 3 escalones. Sí, inclusive Raúl, con algún extra que pueda realizar el trabajador. Entonces, ahí se te hace una diferencia y es lo que habitualmente pasa, que uno escucha que dicen, pero a mí me dan un aumento de salario si el aumento me lo comió totalmente el impuesto. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué tienes? ¿Un 100% de impuesto sobre el aumento? Y es casi así porque en realidad, como cambia la escala, no solo que de repente pasas de no pagar impuestos a pagar impuestos, sino que encima la tasa del impuesto te sube rápidamente por este tema de las escalas. Entonces, digo esto porque el tema de las escalas es una de las alternativas que hay para modificar no solamente el mínimo no imponible, inclusive tiene un efecto más duradero que el tema del mínimo no imponible porque modificamos el mínimo no imponible y en cuanto hay un aumento de salario, ese mínimo no imponible queda otra vez desactualizado y volvemos a la discusión. Y además el tema de las tasas también tendría que revisarse, si no se podría hacer el impuesto a las ganancias quizás más generalizado, que lo paguen más trabajadores, pero arrancando, por ejemplo, con una tasa del 2% como ocurre en otros países. Entonces, quedan todos dentro del sistema, quedamos todos dentro del sistema de impuesto a las ganancias, pero con una tasa que es muy variable de acuerdo al nivel salarial y de acuerdo a la escala de la que estamos hablando de salario. Esto por ahí recargaría más el impuesto sobre los salarios muy altos y bajaría el impuesto sobre los salarios medios. Esto ya es un primer efecto que compensa la cuestión fiscal. Ya no sería tan caro para el Estado el tema de bajar el impuesto. Y después sí buscar otras alternativas. Lo de la renta financiera suena muy simpático y muy fácil de adherirse, pero la verdad que los recursos que se consiguen con impuesto a renta financiera, teniendo en cuenta que los plazos fijos no se grabarían, los intereses de bonos no se grabarían, termina siendo muy poquito lo que se puede recaudar por este medio. Hay que buscar otras alternativas, seguramente las hay, y seguramente hay sectores de muy altos ingresos y sectores especulativos que no están pagando impuestos como corresponde. Quizás la solución esté más por buscar, por el tema de la evasión empresaria, el tema de los recursos para sostener este tema de impuesto a la ganancia, que repito, debería revisarse, de esto tampoco hay ninguna duda, Roberto, Patricia, porque hoy se ha convertido en un impuesto altamente inequitativo por estas cuestiones que no se han
modificado, no se han retocado o actualizado como se debieran en el propio impuesto. Gracias, Raúl.